Pues hoy vamos a hacer, ya modo casi de ejercicio, lo que sería la lectura oral. Ya es como empezar, cuando estamos interpretando, ya estamos aterrizando la Biblia, ya estamos aterrizando. ¿Qué nos hace falta para poder hacer interpretación? Pues conocer más la Biblia, ¿no? Entre más conozcamos la Biblia, más nos va a ayudar a saber interpretar. Esto es así. Y ahora vámonos a otro aspecto muy práctico de la Biblia. Sería la parte espiritual, la parte orante. Por eso, esta sesión sería la lectura orante. Lectura orante. Vamos a adentrarnos bien. Pues, ¿qué es esto de la lectura orante? Bueno, en la historia de la Iglesia se ha entendido que la palabra de Dios, la Escritura, pues al ser divina, al ser la palabra de Dios, al transmitir su mensaje Cristo, ser Cristo presente, pues es el libro por excelencia para orar. Y esto lo ha entendido la Iglesia siempre, desde hace 2000 años. Y les voy a poner un ejemplo, un texto bíblico al rato. Simplemente lo que ha pasado en la Iglesia es que de repente estas verdades caen como en los olvidos, pero en el olvido popular. Aunque en el magisterio, en los documentos, ahí está esa verdad, o sea, sigue existiendo. Pero a veces en los países, en la historia, pues cae como en el desuso. Pero hay una gran riqueza en esta oración a través de la Biblia. A la lectura oral también se le va a llamar lectio divina, que sería como las palabras en latín. La lectio de lectura divina, pues, lectura divina, ¿no? O lectura orante. O también le podemos decir orar con la Escritura o orar con la Biblia. Cualquier nombre habla de lo mismo. Bueno, esta historia que hubo en la Iglesia de esta lectura, que ya desde el siglo II, con un tal Orígenes, no es padre de la Iglesia, es un escritor cristiano, Orígenes, él habla de orar con la Escritura. Ya se hablaba desde el siglo II. Y en una cartita que vamos a ver, de la carta de Santiago, ahí habla de así como una forma de orar con la Escritura. O sea, hace una mención, aunque no explica bien un método, pero ahí está presente. Y después esta lectura orante se fue transmitiendo desde Oriente hasta Occidente, pasa por varios santos que la fueron difundiendo. Está San Agustín. San Agustín la trae a Occidente y es uno de los grandes promotores de esta práctica. Y después entra la usa San Benito de Nurcia, todo lo que serían los monjes, todos los estos movimientos de monjes, la empiezan a usar como una práctica necesaria en su vida. Y después aparece un famoso Guigo el Cartujo, un monje llamado Guigo, que ya hace un método que es el que nosotros ya hoy conocemos. Y la Iglesia la ha usado, aunque normalmente tenía más promoción entre monjes y religiosos. Era como que los laicos ahí no cabíamos. Recuerden, después hubo un periodo donde el laico no podía tener acceso a la Escritura, ¿no? Por el tema protestante, ahí lo que es el siglo XVI, con la época del Concilio de Trento. Entonces los laicos nos quedamos sin acceso a la Escritura, ya no tenemos Escritura. Solamente a través de un religioso, de un monje, una monja, un sacerdote, el obispo, nos podían transmitir la Escritura y pues nosotros solamente era la forma de tener contacto con la Biblia. Llega el Concilio Vaticano II y el Concilio Vaticano II dice ya, ahora sí todos sobre la palabra, ¿no? Todos. Ahí está en el Catecismo, en el número 133, ahí dice, la Iglesia invita a todos los fieles a que tengan un acceso a la Escritura, usa la palabra constante, un acceso constante a la Escritura,
asiduo, pues la palabra, asiduo a la escritura. O sea, la iglesia, hay un catecismo de la Iglesia Católica en el 133, ahí habla que todos los fieles cristianos, todos nos incluimos ahí, tengan acceso constante a la escritura. Así que nosotros podemos hacer nuestra lectura orante pues, todos los días. Y esto se recupera en el Concilio Vaticano II. Ya ahí nos dan carta abierta y podemos tener acceso a la palabra. Ahí ya nos abrieron las puertas. Nos dejaron, sí, ya como que, fíjense que aquí la iglesia pues es sabia y toma decisiones según su época histórica. No podemos analizar a la iglesia a la iglesia de hace 500 años, tratando de analizarla desde nuestra cultura. Lo mismo que veíamos en los criterios bíblicos, ¿no? Hay que entender las cosas desde su realidad cultural de su época. Entonces la iglesia en un momento, por miedo pues a que los laicos nos volvieran los protestantes, pues dijo, no, mejor que los sacerdotes se las lean. Y hoy, bueno, ya la iglesia ve necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un fiel tiene acceso a la escritura, va creciendo en su espiritualidad. Fíjense que en esa época, por eso, surgieron las famosas novenas, el rosario, las lecturas chiquitas de devocionales, ¿no? Porque como no había Biblia, entonces los laicos empezamos a usar este tipo de devocionales para... El Vía Crucis, sí. Mira, ahí sí te voy a decir mentiras si realmente empezó en este mismo periodo o ya venía desde antes con una práctica, pero si al menos los devocionales sí vienen a suplir la falta de escritura y teníamos que hacer oración de alguna manera, ¿no? Pues por eso se imprimen estos pequeños libritos con oraciones, pues bueno, para hacer así con la oración. Pero ya que tenemos la Biblia, digo yo, es así como que ya no los necesitamos, pero cada quien, pues, alguien puede decir, yo sí las quiero, ¿manda? De los... Sí, no, es que todos tenemos una espiritualidad personal, ¿no? Todos, nuestra espiritualidad es personal, yo con Dios. Y bueno, funciona, ¿no? Sí funciona, no son malos, son buenos. Pero cuando vamos adentrándonos a la escritura, vamos a ir descubriendo que cada vez podemos ocupar menos los devocionales porque lo vamos a descubrir más profundo en la Biblia. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta oración con la escritura? Pues es una oración contemplativa, de encuentro con la persona de Cristo. O sea, ahí sí, lo que hablamos en la primera sesión, Cristo está ahí, voy a entrar en diálogo con él. Pues aquí, lo que hoy vamos a ver es el modo práctico. Es el ya cómo, ¿verdad? Porque es muy bonito decir, sí, hay que hablar con el Señor a través de la Escritura, pero después viene la pregunta de cómo. Pues hoy es el cómo, y con la lección divina. Escuchamos la voz del Verbo Divino que se encuentra en la Escritura, lo que habíamos visto en el primer día. Pero fíjense, en este diálogo con Cristo no solamente es para entablar una amistad, un encuentro, no solamente para tener una experiencia espiritual, sino que la lectura orante con la Escritura nos va llevando a una perfección de vida cristiana de una manera misteriosa. Y sí lo puedo decir yo, porque soy testigo, ¿no? De una manera misteriosa empieza a haber un cambio en la vida de uno. Un cambio que se da, bueno, por la gracia de Dios, no es porque uno sea muy capaz y tenga mucha voluntad. Y es que es la palabra de Dios que empieza a transformar desde adentro. Y de una manera que uno no se da cuenta cómo la palabra va limpiando, va purificando nuestros interiores. Entonces no es solamente para entablar un diálogo con Cristo, no solamente eso, sino todavía va más allá. Empieza a perfeccionar nuestra vida de una manera misteriosa. Y como dice la misma Escritura, dice, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Solamente haciendo la prueba uno se da cuenta, ¿no? Mientras uno no lo hace, pues, aquello es una teoría que suena un poco absurda,
pero sí pasa. Y entonces, por eso dice, va transformando nuestro interior y nuestro entorno y nuestro mundo. Claro, si yo voy cambiando, pues todo lo demás va cambiando. Yo sí puedo decir que, y miren que yo no soy una perita dulce, yo tengo un genio, tengo mi genio, y lo tenía peor. No, sí lo teníamos serio. Y una cosa seria, y yo descubrí que a través de la escritura, o sea, sin querer, me ha ido moderando, y me sigue moderando porque no soy una cosa muy difícil. Bueno, dice, la lectura divina no es para leer, no solamente es para adquirir la información, sino también para una formación interior y un crecimiento espiritual. Y aquí es donde hay una invitación a tener una escucha desde el corazón, ¿verdad? Aquí esta práctica, este método, nos invita no solamente a hacer una lectura exterior, sino una lectura desde el corazón. Bueno, antes de que me lo digan, ya son las 5 por lo del cafecito. Si gustan, hacemos un pequeño receso. Sí, para que tomen su café. Ok. Bueno, aquí ya nada más para pasar ya propiamente lo que es el método, puse este pequeño texto del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver este pequeño texto de la Iglesia para entender lo que es la lección. Dice, en la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. ¿Sí? Fíjense aquí las palabras. En la Escritura, en la Biblia, encuentra la Iglesia su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino que es realmente palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Es una frase hermosísima de nuestro magisterio. Dios sale al encuentro de sus hijos para hablar con ellos como amigo. ¿Sí? Esa imagen. ¿Mande? Sí. Dios Padre sale a través de la Escritura, ¿verdad? Cuando entramos nosotros al diálogo con la Escritura, es Dios que sale al encuentro de nosotros para entablar un diálogo como amigos, un encuentro a sus hijos para conversar con ellos. Bueno, ahí está la motivación para poder hacer estas lecciones. Y aquí pongo al Papa Benedicto, que junto, ya les había contado, en el Vaticano II hay un impulso a este método de la lección divina, pero Benedicto pues, era un gran teólogo, era un enamorado de la Biblia, y aparte de un sabio, pues también le da un impulso a tomar este método, a que los cristianos tengamos este método de lectura orante en este documento, en esta encíclica, que es la palabra del Señor, ¿no? O Verbum Domini. Dice, la lectura divina es verdaderamente capaz de abrir al fin no solo el tesoro de la palabra de Dios, sino también de crear el encuentro con Cristo, palabra divina y viviente. Y aquí el Papa, en este documento, hace una explicación del método que pues ya se los pasé, al menos un resumen aquí en las hojas. Ok. Este método de la lectura divina, a ver, déjenme me ubico. En la Iglesia hay muchos métodos para orar por la Escritura, hay muchos. Pero la Iglesia ha tomado uno como oficial. La Iglesia Universal ha tomado un método más como muy oficial. Hay unos métodos que usan por ciertas congregaciones o grupos católicos que pueden tener 4 pasos, 3 pasos, 7 pasos. La Iglesia tomó este de 5 y es un poquito como el método oficial de la Iglesia, ¿no? Por eso sale en el catecismo, sale en la Verbum Domini,
Dice, se recomienda con la lectura del texto que suscita la cuestión. A ver, vamos a ubicarnos porque siento que vamos a entrar muy atropellados. Bueno, en este método son 5 pasos, y estos 5 pasos son lectura, sería un primer paso, meditación, después sigue oración, después contemplación y acción. Ahí están los 5 pasos. ¿Qué se recomienda que se hagan en ese orden? Aunque la verdad, en la vida práctica hay veces que podemos movernos nosotros, o sea, espiritualmente podemos sufrir ahí una cuestión rara y podemos cambiar el orden de estos pasos. Entonces, primer paso, lectura. Siguiente es meditación, oración, contemplación y acción. Muy bien, dicho así, pues cualquiera diría, pues son cuestiones muy fáciles, casi diríamos que ya vamos, ¿no? Porque pues, ¿qué podemos explicar de esto? Como que todos ya sabemos a qué se refiere cada uno de estos puntos. Pareciera que no ocupamos mayor explicación, pero la verdad es que sí, porque a veces traemos ciertas confusiones sobre algunos de estos aspectos. Por ejemplo, la lectura. Eso se los comentaba hace 2 días, cómo estamos mal habituados a leer, tenemos un mal hábito de lectura. Hacemos lecturas muy superficiales, muy rápidas, poco precisas, con poca atención. Y ahí, si nosotros no hacemos una buena lectura, cada paso tiene su importancia. Si no hacemos bien ese paso, pues nos va a fallar, o sea, no vamos a llegar a ese momento que tanto deseamos de encuentro. Bien, bueno, entonces antes de la lectura, es muy importante que seamos muy conscientes de nuestra dimensión humana. Así que es muy importante que nuestra oración no solamente sea el acto de orar, sino tener en cuenta, eso no es parte del método, pero es muy recomendable que nos preocupemos por hacer un ambiente, un ambiente propicio para orar. Y en ese ambiente propicio, pues tener nuestro momento de lectura orando. Es muy recomendable que en nuestras casas podamos tener nuestro pequeño altarcito, ¿no? Nuestro rincón de oración, ahí un lugar donde no haya tanto ruido, donde haya buena luz. Es buscar ese ambiente que nos ayude a prepararnos. Otra cosa que hay que tener en cuenta, y es algo que yo le admiro a los judíos, que son nuestros hermanos mayores, son hermanos en la fe, porque son los mayores, porque son los primeros que recibieron la revelación. No sé si los han visto que cuando están orando se están moviendo. ¿Sí los han visto? Sí. Bueno, pues porque ellos tienen muy claro el concepto de orar con todo mi ser. Es más, hay salmos donde se habla de te alabaré, Señor, con todo mi ser, ¿no? Y es que con todo mi ser es todo mi ser. Mi cuerpo es mi ser, ¿no? Y por eso se balancean para tomar un ritmo en actitud orante. Es una actitud orante, ¿no? Entonces ellos están balanceando como si fuera una danza, queriendo decir es que te estoy orando, mi pensamiento, mi lengua y mi cuerpo. Entonces es muy bueno que tengamos un ambiente, por ejemplo, también cómodo. O sea, con esto no quería decir que nos pongamos a bailar, pero que cuidemos nuestras posiciones corporales,
no es que estemos muy cómodos, pero no tan cómodos que podamos dormirnos. O sea, estar sentados de una manera muy cómoda, pero no al punto de poderse dormir. ¿Qué otra cosa se le podría recomendar? Bueno, después del ambiente, bueno, yo creo que sería lo principal, ¿no? Buena luz. Bueno, eso es así, que parece obvio, pero a veces en nuestra vida cotidiana no lo hacemos. Sí. Exacto. En una ocasión hice un taller de lectio divina y empezamos a trabajar un poco la respiración, cosa que hacen los talleres de oración. Sí. Talleres de oración lo hacen. O sea, es que ellos sí parten desde ese punto. Sí. Entonces, es importante también trabajar nuestra respiración, estar tranquilo. Fíjense que en teoría nuestras eucaristías, que son momentos fuertes de oración, nos pretenden ayudar. Por eso la Eucaristía comenzamos con un canto, con una pidiendo perdón. O sea, son oraciones introductorias que nos van preparando a ubicar nuestro cuerpo. Pero fíjense que una vez estaba escuchando la entrevista era de otro rito católico, a ver, déjame ver, creo que era siriaco. Son otros ritos, o sea, son católicos, pero tienen otro rito. Entonces sus misas son parecidas, y se visten diferente, pero son católicos. Pero como son otro rito, ellos usan unas prácticas muy particulares. Y por ejemplo, ellos dicen que con sus laicos, los laicos, antes de ir a misa, a la Eucaristía, hacen una lectura en casa, a modo de empezarse a preparar físicamente, interiormente, para cuando llegues ya a la Eucaristía, ya vayas sintonizado. Bueno, esto es para ir entendiendo que nuestra lectura orante, pues debemos de buscar preparar bien este ambiente. Bien, vamos a pasar a la lectura. Bueno, no es fácil el leer, pero nos tenemos que ir a lo que los modelos educativos nos hablan, ¿no? Es una lectura atenta, y hasta podemos buscar en internet qué es lectura atenta, ¿no? Y hay una serie de características, ¿no?, para hacer una lectura atenta. Y lo que yo les comentaba, ¿no?, ir viendo el valor de cada palabra, ir cuidando las puntuaciones, acentos, o sea, esa es lectura atenta. Si hacemos una buena lectura atenta, bien hecha, el mensaje lo captamos. Si nos comemos comas, bueno, no vamos a entender y no va a funcionar. Entonces, la lectura debe ser con esas características. Bueno, ahora, otra cosa que se recomienda es hacer varias lecturas, no solamente una. Pues porque tenemos nuestras deficiencias, tenemos, o sea, nuestras incapacidades, ¿no? Entonces, con una lectura apenas como que tomamos el contexto, ¿no? Una segunda lectura nos puede ayudar a empezar a identificar la escena. Primero es así como el contexto, después vamos como profundizando en la escena, ¿verdad?, que nos va a ayudar mucho en el siguiente momento. Es empezar a ver los personajes, quién está, quién no está, quién habló, quién no habló, en qué contexto está, si está en la ciudad, en el campo, en el mar. Todo eso vamos recogiendo en la segunda lectura. Pausadito, muy así tranquilo. Después hacemos una tercera lectura. Y en esta tercera lectura, por lo regular, yo lo que hago es empiezo ya en esta tercera lectura, empezar a descubrir una frase, una palabra, una expresión que me esté moviendo. Y aguas, porque de repente hay algunos textos del Evangelio que tienen una frase poderosa. Por ejemplo, hace poquito los últimos serán los primeros. Esa es la frase con la que concluye ese texto del Evangelio. Entonces todo el mundo creemos que esa frase es la que me va a hablar, y no. Pues puede que sí, puede que no, por lo regular puede ser que no. Esa es la frase poderosa de la enseñanza de la parábola o de Cristo.
pero a lo mejor a mí la palabra que me está brincando es aceite. No, a lo mejor en el texto aparece la palabra aceite y a mí aceite. Y a veces a mí me pasa que, ¿por qué el aceite? ¿No? Si acá el contexto del texto está en otro asunto. Y nosotros vamos a detectar que vamos leyendo y de repente como que ahí medio nos detenemos y seguimos. O sea, quiere decir que esa palabra, esa frase, algo me está moviendo, algo me está diciendo, no sé qué. Entonces, por eso viene después otra lectura y uno empieza a subrayar frases, palabras. Muy bueno empezar a subrayar, por ejemplo, palabras que se repiten. Cuando se empieza a repetir mucho una palabra o un verbo, quiere decir que ese texto está haciendo énfasis en esa expresión, en esa idea, ¿no? Hay textos donde se puede repetir mucho testigo, 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 testigo. Entonces, vamos a entender que por aquí va el mensaje, también nos puede ayudar. Bueno, importante ir subrayando y identificando. Esto es en la lectura, apenas estamos en lectura, ¿sí? Y podemos hacer hasta 4 o 5 lecturas, o sea, sin miedo al éxito. O sea, las que hagan necesarias. Exacto. Sí. Entre más lecturas, más nos va abriendo ese panorama. Creemos normalmente que con una lectura decimos el falso, ¿sí? Estaba recordando que los ustedes puntos, comas, toda la ortografía ayuda a darle sabor a lo que estamos leyendo. Pero una palabra mal leída, para el que está escuchando, descompuso el texto. Claro. Y ya no entendimos qué están haciendo. Me acuerdo de un sacerdote que en paz descanse, nos estaba preparando para leer bien la lectura. Y nos dijo: es que tiene su respeto, pongan atención, porque nos puso el ejemplo de que una vez él en misa, dice un lector, dijo, decía algo así, y Jesús entró al refectorio, así decía, y él dijo, y Jesús entró al meritorio. Pues que saben qué es eso, pero esos errores podemos cometer. Claro. Por eso sí es bueno leerlo, releerlo y a leer. Identificar palabras que no conocemos, ir al diccionario, todo eso nos va a ayudar, ¿eh? Las primeras veces nos va a costar trabajo. ¿Comete uno alguna falta si subraya con algún marcatexto en la Biblia? No, mira, yo lo hago, pero procuro ya no hacerlo mucho, porque si no mi Biblia estaría hecha. ¿Sí? Entonces yo más bien, les voy a decir qué hago yo. Yo lo que hago es, por ejemplo, leo mi texto y después lo transcribo en una libreta. Tengo mi libretita y lo transcribo con la intención de que al irlo pasando a mano, o sea, lo voy como masticando, ¿verdad? Y ya ahí yo voy, entonces ya en mi libreta empiezo a rayar, redondeo las palabras que me son interesantes o las que se repiten, ya empiezo a hacer acá mi rayador en mi libreta. Por eso, o tener una fotocopia, vale la pena, porque a veces no se le falta respeto a la Biblia, pero quedarían, o ya no haríamos mucho rayado también, porque la haríamos casi pedazos, ¿no? Entre tanta. Luego queremos regresar al texto y pues ya está toda manchada, ya ni leemos. Sí, entonces yo lo que hago es la transcribo. Yo transcribo y sobre mi libreta empiezo ya a trabajar. Porque vamos a llegar a la meditación. La meditación, aquí hay que tener mucho cuidado, porque fíjense que ahorita que todas estas iglesias orientales, el yoga, todo lo que hay nos ha hecho que tengamos una confusión de lo que es la meditación. Para las iglesias orientales, la meditación es llegar a un estar en blanco. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros con estas religiones, ellos hablan de empezar a poner la mente en blanco, a no pensar, a vaciar su mente, ¿verdad? A quedar así como en un limbo. Ese es el concepto de meditación de los orientales, de yoga y de todos ellos.
Los católicos cristianos, nuestro concepto de meditación es otro. La meditación en la lectura orante es al revés. En lugar de quedarte en blanco, pones la cabeza a trabajar. Precisamente es el momento donde ahora sí vamos a trabajar mentalmente. Vamos a hacer el ejercicio mental. Y muchos podemos decir, qué flojera. Pues sí, a lo mejor sí, pero aquí es la clave para sacarle el néctar a la escritura. La lectura nos ayudó a familiarizar, identificar. Pero en la meditación vamos a empezarle a extraer el jugo. Y como cuando estamos ahí aplastando las naranjas, pues hay que aplicar esfuerzo. Entonces nuestro cerebro hay que empezarlo a exprimir. ¿Qué vamos a hacer en la meditación? Pues la técnica es a través de palabras. Bueno, hay varias técnicas, pero la más común es a través de empezar a cuestionar al texto. Lo voy a empezar a cuestionar con muchas preguntas. La primera que veíamos en la primera clase, ¿no? Es ¿qué me dice el texto a mí? Esa sería una primera pregunta. ¿Qué me dice a mí? Fíjense, cuando estamos en la lectura, yo voy a preguntarme. En la lectura yo pregunto, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? En la lectura, ¿qué dice? Vamos a identificar qué dice nada más. En la meditación voy a preguntar, ¿qué me dice el texto a mí? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Sería como la primera pregunta, así muy clave, pero vamos a hacer más preguntas. Ahí no puede caer uno en el error que estaba tomando allí. ¿De qué error? De que ¿qué me dice? Y que todos van a interpretar ciertas. No necesariamente, digo, sí puede uno caer en ciertos errores, pero mientras uno lo haga con buena intención e identificar, ¿no? Que, bueno, por eso hablamos que desde la humildad, no a la soberbia, no tener prejuicios, es con un corazón abierto y dispuesto, y desde la humildad decir, preguntarle al texto, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Pero un corazón dispuesto, abierto y humilde. Sí, y nos evitamos esas cuestiones de ayer. Bueno, aquí los místicos del cristianismo han recogido varias imágenes, un poquito como para que asociemos en qué consiste la meditación. Y el ejemplo más clásico que han dado es el de la vaca. La vaca cuando está rumiando. Ya ven que rumea y luego regurgita y vuelve a rumiar y regurgita y vuelve a rumiar. Así es la técnica de la meditación con el texto. O sea, lo estamos masticando acá en nuestra inteligencia, ese texto, y luego como que lo tragamos, y a lo mejor en un ratito lo regurgito y me lo traigo de nuevo y lo vuelvo a masticar, ¿no? ¿Qué me dice? Otra técnica, está la pregunta, está otra imagen que se usan muchas imágenes, por ejemplo las abejas o la cubeta que baja por agua, ¿no? Que hay que hacer el esfuerzo de bajar los pozos, bajar una cubeta y subirla, ¿no? Extraer la frescura de la escritura. Hay muchas imágenes que los místicos en el cristianismo pues, nos han dado para tratar de entender qué es la meditación. Es un trabajo, un esfuerzo, ¿no? Aquí todavía no vemos así como el fruto ni el encuentro, no. Aquí es nuestra parte humana, vamos a cambiar. Otra imagen, no una imagen, otra técnica que les quiero facilitar es la de la imaginación. En el momento de la meditación vamos a imaginar, va a intervenir esta facultad muy humana, muy nuestra de imaginar, y como si estuviéramos viendo una película en nuestra mente. Entonces vamos a empezar a ver la escena, y no solamente vamos a ver la escena, sino que ahora voy a ver mi escena. Voy a ver a mi Cristo en mi lago de Galilea, en mi territorio, porque es mi escena, ¿sí? Eso me va a ayudar a que yo me voy a meter al texto. Eso es muy bonito, ¿sí? Es como poner en práctica lo que vimos, qué tipo de libro es para ubicarnos en ese tiempo, en esa escena.
No, ahí no, aquí no. Aquí sería, es como la parte divertida de meditar. Sería como es como si yo me vuelvo un niño y me meto a jugar, a meditar. Así, o sea, es como el niño que se acerca a Jesús, ¿no? ¿Sí? Hay a veces, se llama 10 minutos con Jesús sacramentado, y el sacerdote, por ejemplo, del camino de Maús, la reflexión que da, y dice, íbamos caminando y no lo conocí, y él platicaba de esto, o sea, él se hace esa fantasía y él va, y si está en las bodas de Caná, él dice, y estábamos sentados en la mesa, no dice, ellos estaban, no, yo estaba sentado ahí, estábamos comiendo, bebiendo y todo, y es una forma de imaginar. De eso se trata, porque si yo nada más le pregunto al texto, ¿qué me dices a mí? Pues todo queda como en el lenguaje. No, métete, a ver qué me... Y entonces yo me voy a ver en la escena como si fuera un set de película, pero ahora yo también voy a ser actor. O sea, que tú la protagonista. Sí, no, y voy a estar adentro. Entonces, cuando yo me meta con mi imaginación, voy a ver allá a Cristo. Y es más, leyendo el texto, voy a verlo con ciertas actitudes. Y eso es hermosísimo. ¿Cómo voy a ver al maestro predicando con aquella fuerza, con aquel garbo viril, su tono de voz, su mirada? ¿Cómo lo ven? Esto es un ejercicio que se hace con unas catequistas. Con un texto, ¿cómo ves a Cristo? Porque a veces hay un problema de que no sabemos hablar en público, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo lo ven? No, pues sí, bien parado, moviéndose con fuerza, enérgico, sonriendo. Es que así tenemos que predicar, porque somos sus discípulos. Así no podemos predicar como mugigatos, temerosos. No, estamos predicando la palabra. Prediquemos como Él, ¿no? Entonces en esta imaginación lo vemos a Él y vamos a ver a los demás actores, o vamos a los fariseos, los discípulos, y los vamos a ver, los vamos a acomodar en la escena, en mi imaginación, todo es en mi imaginación. Y yo cuando pregunte al texto, ¿qué me dices? Es que yo también me voy a meter en la escena, pero yo voy a ser un personaje, porque a lo mejor me estoy identificando con alguien. Y le voy a decir al fariseo, pues préstame tu lugar. O al apóstol, pues ahora me toca. O a los soldados. Sí, o los soldados. O a lo mejor no necesariamente ser uno de los malos, ¿no? Puedo ser uno de los malos, porque a lo mejor en eso, pues he sido fiel. También vale, ¿no? Pero tengo que ser parte de la escena. Y empiezo a imaginarla, y empiezo a preguntarle, y ya en la escena también voy a empezar a cuestionarle a Jesús, ¿verdad? Porque ya conozco el texto. Y le voy a decir, ¿por qué dices esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Le puedo yo preguntar a Jesús, ¿por qué dices esto? Y después le puedo preguntar, ¿por qué me dices esto a mí? Porque a lo mejor ese personaje ya estoy muy identificado. ¿Por qué me lo dices a mí? Y a lo mejor ahí voy a empezar a descubrir cosas muy interiores, donde, bueno, Jesús me está cuestionando algo a mí, porque yo ya soy parte de la escena. ¿Por qué dices esto, Jesús? ¿Y por qué haces esto? En esa escena, Entonces una serie de preguntas con las cuales voy interactuando con la escena, y empiezo, aquí otra clave, es empezar a escribir. Lo que yo voy descubriendo, lo voy escribiendo, ¿no? Escribir, por ejemplo, yo pongo mi frase, es esta, la escribo. Y entonces, pues yo me identifico porque yo me vi así, porque pasé esto, me duele esto. Cristo me está invitando a hacer esto, a superar esto, este miedo, este fracaso. Bueno, pero cuando uno va escribiendo, va haciendo que nuestra mente vaya, porque nuestra mente tiende a divagar. Si se ha fijado, ¿no? Que nuestra mente, en 2 minutos ya lo tenemos volando en otro lado. Sí, ya está en el trabajo. Entonces, cuando empezamos a escribir, estamos como obligando a nuestra mente a aterrizar las ideas. Entonces, es una gran ayuda en la meditación estar escribiendo. Vamos escribiendo un poquito los resultados de lo que me dijo el texto a mí, por qué lo sentí así, cuál es la frase, por qué estas palabras que tienen que ver con el texto. Aquí puede ayudar mucho si conocer, por ejemplo,
aspectos culturales que estábamos viendo hace ratito, ¿no? El contexto cultural, social de la época, si lo conocemos nos ayuda mucho a aterrizar y a estarnos ubicando en nuestra escena. Bueno, entonces ahí hacemos nuestro trabajo y ahí en la meditación nos empiezan ya a brincar cosas, porque como estamos escarbando e interrogando al texto, me empieza a interpelar, a decir a mí algo, y entonces yo ya me voy identificando cosas que me están diciendo, ¿no? Y es el momento en la meditación donde empiezo, así como que de repente siento un golpe o un apapacho. O sea, todo puede pasar, ¿no? En el texto no necesariamente me va a interrogar Cristo por mis pecados, sino también a veces por las cosas buenas y motivarme a hacer otras. Bueno, 1000 cosas pueden pasar en un texto bíblico. Lo que me pasa cuando estoy demasiado fatigada, sobre todo emocionalmente, me siento agobiada, porque trato de imaginar que estoy en el casa, estoy así sin que sudar descanso, me está apapachando, siento demasiado atrasado. Entonces yo me imagino que estoy así, Claro. sí. Es una abrazo, es un regazo, es la fiesta, pero es Aquí el punto es estar en contacto con la palabra, con todas mis facultades, ¿no? Con mi cuerpo. Entonces, no tener miedo a hacer uso de pues, esas capacidades que a veces parecen muy infantiles, ¿no? Pero esta imaginación nos ayuda mucho a adentrarnos al texto, a experimentar a Cristo cercano, y ahí van a empezar a brincar cosas, van a empezar a brincar. Claro, esto es como el ejercicio, conforme lo vamos haciendo, vamos a ir agarrando más práctica, y no desmotivarnos cuando algo no nos salió a la primera o nos sentimos que, bueno, el texto no me dice nada. Pasamos a la oración. Con todo lo que ya me resultó en la meditación, a mí en mi interior me está provocando una respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, si en el texto, en este trabajo de la meditación, estoy descubriendo mi pecado, pues la respuesta en mi oración pues es de petición de perdón, de misericordia, Señor, ¿no? Si en el texto me está brincando una experiencia de descubrir a un Cristo misericordioso, pues una alabanza. Y así, eso va a brincar. Y en la oración vamos a anotar nuestra oración, nuestra respuesta al texto. Y yo voy a hacer mi oración. Gracias, Señor, o perdón, Señor, o te pido, Señor, por fulano, o alabado sea el Señor, ¿no? Gracias, Señor. Sí, todo lo vamos a hacer nuestra pequeña oración, ahí la anotamos en nuestra misma libretita, aunque sea como el fariseo y el Judas que te decía, gracias, no por lo que nos esté brotando ahí, porque ahí sí en la oración ya es mi respuesta. En la lectura y en la meditación, Cristo me habló, Cristo me dijo. Bueno, en la meditación me está interpelando. Y en la oración es mi respuesta. En este diálogo yo le voy a responder, muchas gracias, mira, con mis palabras, ¿no? Y yo voy a hacer mis oraciones, porque a veces cuando digo esto de escribir la oración, algunas personas dicen, pues voy a escribir el Padre Nuestro, no. Escribe lo que te esté brotando de tu corazón, lo que te brote, así como un niño le habla a su papá. Ahí tú le pones con tus palabras, así aunque no, las palabras no estén bien articuladas, pues es lo que me brotó, ahí va. Y esa es mi oración. Por lo regular, en este momento, como ya estamos en una actitud dispuesta, vendrá esta cuarta etapa que sería la contemplación. La contemplación es precisamente ese momento tan anhelado donde ya nosotros simplemente estamos pues contemplando aquel diálogo, aquella escena, contemplando lo que pasó, disfrutándolo. Ya no estamos haciendo ningún trabajo mental, ya no pienso yo en nada, ya no estoy yo acá haciendo lucubraciones, estoy yo simplemente, como su nombre lo dice, contemplando al amado, por aquel momento que me regaló, ¿no? Y ahí brotarán otras cosas, y ahí habrá momentos quizás de lágrimas, de gozo, pues solo Dios ya dijo, la acción de la contemplación es obra del Espíritu Santo. Sí, ahí ya no es mi esfuerzo ni mi voluntad, en la contemplación es el Espíritu Santo que viene a actuar en nosotros, porque nosotros ya hemos hecho todo un proceso. Y este Espíritu nos dará, ¿no? Será grande, pequeño, no sabemos. Y por último, la acción.
La acción será cuando ya recopilo aquello que escarbé en la meditación y que saqué en mi oración, y ahí yo me propongo hacer algo, ¿no? Porque si en esta oración lo que me brota es un conflicto con alguien, pues es el momento